Primera historia. Acampaba solo por 5 días en un bosque nacional poco conocido en el sureste de Utah. Era un campista muy frecuente, y aunque nunca había estado en este lugar exacto, había acampado en áreas cercanas anteriormente. Los primeros 3 días fueron bastante normales. Nadie más apareció, y pasé los días rondando por el campamento, leyendo, cocinando y caminando. En la tercera noche, tenía una fogata agradable y tranquila, e intentaba mirar las estrellas porque el cielo estaba despejado, cuando de repente el silencio se interrumpió. Sonó como un hombre gritando a todo pulmón en la distancia. Esto me produjo un escalofrío y me dejó paralizado por un momento antes de ponerme de pie y mirar en la dirección de donde provenía. Pero estaba demasiado oscuro afuera para ver algo más allá de la fogata. El grito sonaba lejos, pero no lo suficientemente lejos como para sentirme seguro. Era como si estuviera a casi 1 kilómetro en el bosque, más o menos hacia donde sabía que estaba un pequeño lago. Lo más extraño de todo fue que eso fue todo. Fue solo un grito. El resto de la noche permaneció en silencio. Antes de ir a dormir, llegué a la conclusión de que debía ser un puma. Si no lo sabían, los pumas a veces pueden hacer estos inquietantes chirridos por la noche, que a menudo imitan los gritos humanos. No exactamente, pero si no escuchas con demasiada atención, podrías confundirlo con uno. Pensando que como solo lo había escuchado una vez y no podía confirmar realmente lo que había escuchado, eso tenía que ser. Aunque, en el fondo de mi mente, sabía que sonaba diferente. Estoy bastante seguro de que solo me estaba consolando para sentirme mejor y no ponerme demasiado nervioso. Me quedé dormido y dormí toda la noche sin interrupciones. Cuando me levanté, di unas vueltas por el campamento un rato antes de decidir ir a dar un paseo. Para entonces, me había convencido por completo de que no había ningún peligro real con lo que había escuchado la noche anterior. Así que pensé en caminar hacia el lago para ver si podía averiguar qué era. Tal vez encontrar algunas huellas de puma o algo así. Casi al llegar, pude ver claramente que algo había alterado la arena al otro lado del lago. Caminé por el borde. En la arena había un montón de cosas al azar esparcidas por todas partes. Bolsas, envoltorios de comida y un montón de basura. Sin embargo, todo estaba extrañamente en una línea casi perfecta, siguiendo un surco hueco en la arena, como si algo hubiera sido arrastrado y los objetos sueltos se hubieran caído. Y esta marca de arrastre terminaba justo en la orilla del agua. Miré hacia el lago, sabiendo que no había forma de ver nada. El agua estaba tranquila y quieta, sin ondas ni olas. Me dio una sensación inquietante y extraña. Me fui y caminé rápidamente de regreso a mi campamento, revisando nerviosamente mi entorno todo el camino. Me sentí mejor, o más seguro, supongo, una vez que estuve cerca de mi tienda de campaña. Realmente no sabía qué pensar de todo aquello, pero en mi cabeza pensé que lo mejor era no darle demasiadas vueltas y arriesgarme a volverme paranoico. Eso solo empeoraría las cosas. Así que me distraje preparando el almuerzo y pensando en otras cosas. Agregué leña a la fogata antes de que oscureciera y me senté a su alrededor. Sin embargo, pasada 1 hora de la noche, me di cuenta de que había olvidado recolectar una reserva de ramas para mantener el fuego. Así que me levanté y caminé por el perímetro de mi campamento, agarrando cualquier rama seca pequeña del suelo. Y fue entonces cuando escuché una voz, un susurro silencioso desde la oscuridad, justo frente a mí. No llevaba linterna y estaba muy oscuro, y la voz fue rápida y baja, no lo suficientemente larga como para saber exactamente de dónde venía o incluso qué decía. Sin embargo, no sentí que me estuvieran hablando a mí. Me asusté un poco y volví corriendo a la fogata. Con el paso de los minutos, intenté razonar conmigo mismo que no podía ser una persona, que el viento simplemente había hecho un sonido extraño parecido a un susurro. Pero cuando recordé el grito de la noche anterior, ya no pude convencerme con todas estas excusas de que estaba a salvo. Alguien estaba allá afuera, observando mi campamento. Me quedé afuera junto al fuego durante otra hora, tratando de pensar en mis opciones sobre qué hacer, aunque en realidad solo había 2 opciones reales. Quedarme y esperar que quien quiera que estuviera afuera me dejara en paz hasta la mañana, o irme en medio de la noche. En ese momento, irse en medio de la noche parecía una idea peor, ya que le permitía a la persona seguirme o acercarse a mí sin que yo pudiera verla, dejándome completamente vulnerable. Así que, si realmente tenían malas intenciones,
solo los ayudaría caminando hacia la oscuridad. Pero cuando salí a recolectar ramas antes, no conseguí las suficientes antes de escuchar el susurro y regresar corriendo. Y ahora el fuego se estaba apagando. Me levanté y caminé hasta el borde de la luz, comenzando a agacharme y tomar más ramas. Conseguí quizás madera para 1 hora más antes de escuchar esa voz nuevamente. Esta vez había sido lo suficientemente inteligente como para llevar mi linterna conmigo, así que rápidamente la apunté en la dirección de la voz. Sin embargo, fue muy decepcionante. La luz era casi inútil, no llegaba lejos y no iluminaba el área tanto como pensé que lo haría. Después de unos segundos, me asusté de nuevo y volví corriendo a la fogata. Arrojé las ramas al fuego y me aseguré de que se mantuviera encendido. Los nervios seguían en aumento. Realmente temía por mi vida y trataba de mantener la calma. A estas alturas ya había juntado el grito, los objetos esparcidos y las marcas de arrastre junto al lago. Y ahora las voces fuera de mi campamento. Estaba cada vez más cansado, pero no dejé que mis ojos descansaran ni un momento. Me quedé despierto y cada hora tenía que caminar por el borde y buscar más leña para la fogata. Y casi siempre escuchaba voces en la oscuridad. Conté 3 o 4 voces distintas susurrando suavemente de un lado a otro, como si se alertaran mutuamente de lo que yo estaba haciendo. Fue muy inquietante. Sin embargo, las últimas 2 horas de la noche, cuando salí, no escuché nada. Y finalmente, cuando salió el sol y pude ver que no había nadie afuera, empaqué y me apresuré por el sendero. El sendero iba en la misma dirección general de donde provenían las voces, así que me mantuve alerta y encontré varias huellas esparcidas en la tierra alrededor del área. Pero no tengo forma de saber si fueron de las personas que escuché la noche anterior o si fueron del hombre que había escuchado gritar, o incluso de otros excursionistas de días anteriores. Logré salir y honestamente no tengo respuestas para lo que estaba sucediendo en esos bosques. Nunca escuché noticias ni de personas desaparecidas desde entonces. No pude encontrar ninguna conexión disponible públicamente con lo que había experimentado. Esto sucedió hace más o menos 1 año, en mi primera vez acampando fuera de un campamento designado. Todavía me consideraba un campista bastante experimentado, porque hacía todo lo que cualquier otro campista haría. La única diferencia es que no tenía que caminar hacia ningún lado, y por lo general habría mucha más gente alrededor. Algunas personas tendrían todo su campamento elaborado, con mesas y todo, pero yo siempre lo mantenía al mínimo. Finalmente, sentí el impulso de ir a acampar a algún lugar por mi cuenta, sin tanta gente alrededor, y experimentar más el lado tranquilo y natural del bosque. El sendero que elegí duraba 2 horas. No había demasiadas fotos, pero pensé que parecía lo suficientemente bueno. Comencé la caminata unas horas después de que saliera el sol por la mañana. El estacionamiento estaba vacío. En realidad no era mucho un estacionamiento. Era más bien una pequeña área de tierra al lado de la carretera. Todo salió bien durante la primera parte. Sinceramente, fue solo una caminata normal por el bosque. Pero a unos 30 minutos de la ruta, vi a un hombre en el sendero delante de mí. Estaba muy lejos, moviéndose entre los árboles, pero después de solo 1 minuto, básicamente lo había alcanzado. Este tipo caminaba increíblemente lento. No trato de decirlo de mala manera, sino más bien como si el tipo estuviera caminando a un ritmo astronómicamente lento a propósito. Por lo general, no me gustaría pasar a nadie que vaya en la misma dirección y, en cambio, simplemente tomaría un respiro y caminaría más lento para dejarlos avanzar. Pero iba tan lento que no tuve más remedio que pasarlo. Casualmente saludé mientras comenzaba a caminar a su alrededor, pero cuando me acerqué a él, de repente comenzó a caminar a un ritmo normal, igualando mi velocidad y preguntándome cómo iba mi día. Al principio lo miré muy confundido por lo extraño que era esto, pero luego el tipo me tendió la mano para saludar y dijo que se llamaba Oscar. Le estreché la mano y comenzamos una conversación. No me oponía a hablar con nadie, pero fue simplemente la forma en que comenzó lo que me hizo sentir una extraña incomodidad, al menos al principio. Sin embargo, una vez que estuvimos hablando, Oscar parecía un tipo normal y relajado. Hablamos durante los siguientes 30 minutos. Noté que no tenía mochila y le pregunté el motivo, y me dijo que en realidad ya estaba instalado y que solo estaba dando un paseo en ese momento. Dijo que había armado su tienda en los árboles un poco más allá del lugar técnico para acampar al que yo me dirigía.
y en algún momento mencioné que era nuevo en este tipo de viaje. Oscar dijo que había estado en este lugar muchas veces y que era perfecto para un recién llegado. Me dijo que si quería podía pasar por su zona más tarde y cenar alrededor de su fogata. Estuve de acuerdo, pensando que sería genial y que podría ser una gran manera de hacer un nuevo amigo. Cuando llegamos al área, comencé a instalar mis cosas y Oscar continuó caminando hacia los árboles. No podía verlo desde donde estaba instalado, pero supuse que estaba solo unos minutos más adentro del bosque. El resto del día, unas 5 o 6 horas, estuve solo en el campamento, disfrutando de la calma. No había señales de Oscar ni de ningún otro campista o excursionista. No fue hasta que el sol comenzó a ponerse que Oscar salió de los árboles y se acercó a mi área. Me preguntó cómo iba todo y hablamos unos minutos. Luego me preguntó si quería ir a relajarme en su fogata y comer algo. Dije que sí, y lo seguí lejos de mi tienda y hacia los árboles. Tenía la sensación en el fondo de mi cabeza de que esto era un poco extraño, sabiendo que acababa de conocer a este tipo y ahora lo seguía más profundamente en la oscuridad, pero sentía que habría podido descifrar si era un tipo peligroso. Aparte de la situación de caminar lento, no parecía raro en absoluto. Caminé detrás de él durante unos 5 minutos, adentrándome mucho más en el bosque de lo que esperaba, antes de poder ver su fogata brillando a través de los árboles. Nos acercamos a ella, y algo inmediatamente me desagradó. Oscar no estaba solo. Había otros 2 hombres sentados alrededor del fuego. Nunca los había mencionado. No es que yo hubiera preguntado, pero pensé que era muy raro ocultarlo, especialmente después de invitarme. Sin embargo, todos me saludaron, y ahora ya estaba demasiado adentro como para mencionarlo o irme sin hacer las cosas incómodas. Así que me senté al lado de todos ellos. Los hombres no estaban cocinando nada elaborado, solo unos paquetes de sopa hirviendo en el agua sobre el fuego. Los primeros minutos estuvieron bien. Todos simplemente hablamos. La típica charla casual, pero después de eso, las cosas se calmaron. Oscar era el que hervía el agua y cocinaba, y el resto de nosotros solo estábamos sentados allí. El bosque también se había vuelto silencioso y oscuro. Era como si la naturaleza me estuviera diciendo que algo andaba mal. Cada vez que miraba a los hombres, sus ojos se apartaban de mí, como si los hubiera atrapado observando. Les dije que iba a volver a mi tienda a buscar algo de mi bolso, que me guardaran un poco de comida y que volvería enseguida. Lo dije de la manera más casual posible, para que no fuera demasiado obvio que estaba tratando de escapar. Oscar ni siquiera levantó la vista, simplemente continuó atizando el fuego y hirviendo el agua como si yo no hubiera dicho nada. Los otros 2 hombres tampoco dijeron una palabra, solo me miraron. Después de unos segundos muy incómodos y tensos, me di la vuelta y comencé a alejarme. Solo di unos pocos pasos antes de que el silencio espeluznante fuera interrumpido por los hombres moviéndose detrás de mí. Miré por encima del hombro. Los 2 hombres ahora estaban de pie mirándome directamente. Oscar seguía sin levantar la vista. No miré por mucho tiempo antes de seguir alejándome. En el siguiente minuto, a medida que me alejaba, tuve este sentimiento horrible y espantoso acechando mis espaldas. Y quería mirar, pero tenía terror. Una vez que llegué lo suficientemente lejos, el miedo fue demasiado para soportarlo, y finalmente me di la vuelta de nuevo. Estaba lejos de su campamento ahora, pero el fuego que brillaba a través del bosque todavía era visible, y podía ver los troncos en los que estábamos sentados, pero los 3 hombres se habían esfumado. Corrí a toda velocidad de regreso al área donde estaban mis cosas. Cuando llegué, comencé a desarmar todo, pero la paranoia de no saber a dónde fueron los hombres y de que posiblemente estuvieran afuera en la oscuridad en alguna parte, listos para atacar en cualquier momento, me hizo abandonar el lugar y simplemente correr. Seguí el sendero, sin detenerme hasta que llegué a donde había estacionado. Mientras conducía para salir, llamé a la policía. No tenía evidencia real para probar que los hombres estaban tramando algo, pero de todos modos quería que la autoridad investigara. Condujeron hasta el sendero y, aunque no bajaron al campamento, los oficiales confirmaron que no había otros autos estacionados en ningún lado. Esos hombres no habían conducido hasta allí, y no había forma de saber cuánto tiempo estuvieron en el bosque. No puedo decir exactamente qué pretendían esos sujetos, pero creo que cuando todo se junta, para mí está claro que algo realmente espantoso estaba planeado para mí esa noche. Tercera historia. Esto sucedió alrededor del año 2015. Tenía un perro joven y muy activo de raza mixta llamado Sammy,
Hicimos muchísimos viajes de campamento y por carretera juntos. Sin embargo, este viaje no fue uno de los más grandes. Fue a un bosque, a solo 1 hora de distancia, en un campamento al que había ido muchas veces. Era mi lugar seguro, donde Sammy y yo podíamos ir solo para estar solos y relajarnos sin tener que conducir muy lejos o planificar demasiado. Salimos por la mañana y llegamos al lugar a primera hora de la tarde. Tan pronto como nos instalamos y estuvimos listos para descansar, noté rápidamente que Sammy actuaba de manera diferente. Estaba muy familiarizada con este sitio y siempre estaba emocionada y llena de energía cuando llegábamos. Pero por alguna razón no lo estaba esta vez. Parecía tensa, como si pudiera sentir algo cerca. Miré a mi alrededor y no vi nada. El bosque estaba en silencio y completamente muerto. Pasaron unos 30 minutos antes de que de repente se relajara un poco y volviera a ser su yo típico, corriendo y simplemente disfrutando. Una cosa sobre Sammy es que siempre ha sido extremadamente protectora, así que supuse que podría haber olido o escuchado un animal cercano y entró en modo de alerta. De todos modos, nos preparé algo de comida y pasamos el rato sin hacer nada durante unas horas. Sammy fue a explorar un poco y jugó con ramas mientras yo construía una fogata y descansaba. Cuando el sol bajó, me abastecí de leña e hice el fuego un poco más fuerte para iluminar el área. Todo estaba muy tranquilo y en calma. Sammy estaba acostada justo a mi lado, y ambos estábamos mirando el fuego cuando escuché algo delante de nosotros. Miré hacia arriba, apenas viendo algo moverse cerca de los árboles, y de repente, Sammy perdió por completo el control y salió disparada hacia la oscuridad, ladrando y gruñendo. Me levanté de un salto y le grité, pero ella estaba decidida a perseguir a la criatura. Corrí tras ella. El sol aún no se había puesto del todo, pero las sombras lo cubrían todo y hacían muy difícil avanzar o ver algo con claridad. Después de solo unos segundos, apenas podía verla, y después de medio minuto, sus ladridos comenzaron a desvanecerse, y en un minuto, ella había desaparecido por completo. Apenas tuve tiempo para procesar lo que sucedió. No sabía qué fue lo que vi, si era una persona o un animal, o algo más extraño. Sin embargo, seguí corriendo en la dirección en la que ella fue, esperando que perdiera el interés en lo que sea o quien sea que estuviera persiguiendo. Confiaba en que podría encontrar su camino de regreso a mí solo, a través de mi olor, pero tenía un miedo profundo de que realmente atrapara algo que no pudiera manejar, y mi preocupación crecía a medida que pasaban los minutos y el bosque se volvía aún más oscuro y silencioso. El sol básicamente se había ocultado por completo ahora, y no tuve la oportunidad de agarrar nada cuando corrí tras ella. Así que tuve que tomar la difícil decisión de regresar a la tienda antes de perderme, agarrar una linterna y hacer esto de manera lógica. Realmente esperaba que ella simplemente volviera corriendo, pero tampoco podía sentarme allí y esperar con ansiedad, sabiendo que podría estar en peligro. Tomé una luz y desanduve mis pasos de regreso al denso bosque. Grité su nombre una y otra vez, escuchando mi voz hacer eco a través de los árboles. Ni siquiera escuché el más leve ladrido en la distancia. Estuve allí por más de 1 hora. No me aventuré demasiado lejos de la base, manteniéndome a una distancia prudente en el área con la que estaba lo suficientemente familiarizado como para estar seguro de que no me perdería. Y luego mi luz captó algo pequeño en el suelo que reflejaba la iluminación. Me acerqué con cautela. Era la placa de identificación de Sammy, con su collar tirada en la hierba húmeda. Parecía que se la habían arrancado con fuerza. Por supuesto, rápidamente comencé a pensar en el peor escenario posible, pero solo un momento después, moví mi luz por el área y encontré a Sammy acostada cerca de un enorme árbol. Estaba viva y bien, pero temblando y completamente aterrorizada. Ni siquiera se atrevía a moverse. Tuve que levantarla y cargarla un buen tramo antes de que siquiera estuviera dispuesta a dar un paso. Algo aterrador sucedió allá afuera, y me daba pánico descubrir qué era. Solo estaba agradecido de que ella estuviera viva, y el plan era que tan pronto como regresáramos a nuestra zona, empacaríamos todo y nos iríamos en medio de la noche por la seguridad de ambos. Sammy caminó muy pegada a mí. Mientras navegábamos por la profunda oscuridad, finalmente pudimos ver el fuego entre todos los árboles, pero cuando nos acercamos, fue evidente que algo andaba muy mal en el lugar. El campamento estaba saqueado, la tienda destrozada y destruida, y mi mochila vaciada con todo su contenido tirado por el suelo.
Iluminé con mi luz alrededor y no vi a nadie, pero estaba horrorizado. Rápidamente recogí lo que pude de la tierra y lo tiré de nuevo a mi bolso. Solo logré rescatar tal vez la mitad de lo que había esparcido antes de notar que Sammy miraba fijamente hacia los árboles oscuros, con los ojos clavados en una presencia invisible. Dejé el resto de las cosas y me alejé apresuradamente de allí con mi perra. La caminata de regreso a mi vehículo duró un poco más de 1 hora. Sammy se mantuvo callada y sumisa junto a mí todo el trayecto, y no creo que nadie nos siguiera. Pero considerando lo bien escondido que estaba quien quiera que fuera, es difícil saberlo con total certeza. Volvimos al auto y regresamos a nuestro hogar, y evitamos ese lugar en los años siguientes. Sammy mejoró después de unos pocos días, y de hecho no resultó herida ni dañada físicamente de ninguna manera. Así que la forma en que le arrancaron el collar todavía me tiene muy confundido y perturbado. Mencioné que esto sucedió en el año 2015. Sammy en realidad falleció hace un par de años por la edad. En medio del dolor, supongo que quise volver a ese campamento en busca de respuestas o consuelo para mi mente. No pasó nada y no encontré ninguna pista, así que lo que realmente sucedió aquella noche sigue siendo un misterio completamente desconocido.